Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí en el Museo del Oro Quimbaya, que está cumpliendo 40 años, y esta vez estamos con Sori Morales Torres. Ella es la antropóloga que llegó aquí al Museo Quimbaya a conducir precisamente las salas de este museo, sobre todo las salas que tienen que ver con la antropología. ¿Qué tal, Sori? ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sori, ¿usted en qué año llegó al museo? Yo llegué en el año 89, en septiembre del 89. ¿Y a ocupar qué cargo? De antropóloga. Y era la encargada de las salas de oro y cerámica y todo lo relacionado pues con las visitas y todo lo que se hacía acá en el museo. En el año 89, o sea que ya había habido un antropólogo antes que usted. Claro, el primer antropólogo fue Roberto Restrepo. Cuando Roberto sale, que no recuerdo y fue trasladado, entonces yo entré. ¿Y qué le tocaba hacer aquí a usted como antropóloga? Bueno, yo era la encargada de todo lo relacionado con salas de oro y cerámica, de abrir, de cerrar, de hacer, por ejemplo, visitas a instituciones para que visitaran el museo, cuadrar las citas, organizar con los grupos a qué horas, y a la par de eso teníamos había una modalidad que era los estudiantes de grado 10º y 11, ellos eran los que venían y hacían el servicio social. Entonces a principio de año los capacitábamos y duraban todo el año haciendo la visita social. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces se capacitaban y muchos hacían, tuve varios, y era de varios colegios, era de los colegios más que todo de Armenia, que son los que le queda más fácil llegar al museo por transporte. Y hubo varios que duraron 10º y 11 haciendo el servicio social. Y hay una ocasión muy bonita de la que me acuerdo, que después de que esta gente salió, se fue para la universidad, después venían a visitarnos, ya graduados. Me acuerdo de uno que era médico y que estaba haciendo especialización en cardiología. Después venían con su señora y con sus hijos acá a visitar el museo, recordando el tránsito que ellos tuvieron por acá. ¿Cuál era el contenido, o es todavía el contenido, pero en ese entonces, de las dos salas, la de oro y la de cerámica? Bueno, ahí estaba separado. Teníamos la sala 1, que es donde estamos, que correspondía al periodo temprano, el inicial, precerámico, es decir, mirando los periodos culturales de la región. Entonces teníamos el precerámico, el periodo temprano y el periodo tardío. Entonces la primera sala era precerámico y periodo temprano, y la sala 2 era periodo tardío, hasta llegar a los actuales, y había una representación de los Ibera Chamí. Esa era la de cerámica. Sí. La sala de cerámica. Sí. ¿Y la de oro? Por eso, salas de oro y cerámica. Ah, las dos. Sí. Es que recordemos, el Banco de la República dice Museos del Oro. El énfasis en la colección Banco de la República es el oro, que se acompaña con la cerámica porque pues se formó un contexto y unos acompañan a los otros. Cuando se encuentran cerámica, y no solamente se encuentra oro, sino oro, cerámica, piedra también. Entonces, el énfasis es el oro. ¿Usted es antropólogo de qué universidad? De la Universidad del Cauca. Sí. En el tema de la antropología, cuando uno habla del periodo precerámico, ¿de qué está hablando? Estamos hablando de esos seres humanos que hay fechas acá para el Quindío de 9300, si mal no estoy, 9000 y algo antes de Cristo, y son esos seres humanos que empezaron a caminar por este territorio, pero ellos eran nómadas, estaban continuamente caminando, recogiendo su alimento, sabían dónde habían cosechas y para poder consumir, porque ellos no cultivaban. Entonces, ellos que manejaban, no había cerámica, no había oro, trabajaban más que todo las fibras vegetales, la madera
y la piedra. Y aquí había en esa sala precerámica, o hay en esa sala precerámica vestigios de esas comunidades. Sí, claro, aparecen raspadores, o sea, cuando una piedra se fractura, muchas quedan con un borde que corta. Entonces servía para limpiar el cuero de los animales, para trabajar la madera, limpiarla, quitarle la corteza. Habían machacadores para poder triturar o machacar las semillas o lo que ellos estuvieran. Semillas duras que habían que triturar. Pero eso viene posterior, más como en el periodo temprano. En ese primer momento era más que todo como lo vegetal, eran casi que los horticultores incipientes, o sea que era más y no había cultivo tampoco en ese periodo precerámico, entonces ellos se movían. Ahora, ¿cuál es la condición? Y ahí para rematar, esta zona del eje cafetero es una zona que fue supremamente poblada en época prehispánica, y eso nos lo demuestra la serie de asentamientos que uno está encontrando continuamente. ¿Por qué? Porque es una zona que en muy poco espacio encuentra piso térmico de clima caliente a piso térmico de frío. O sea que eso da la posibilidad de tener todos los productos de esos pisos térmicos. O sea que era una buena reserva para estos seres humanos. Cuando hablamos de el periodo temprano, que está también representado aquí en cerámica y en oro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el periodo temprano se caracteriza porque ya está la agricultura, ya la gente no se tiene que mover, sino que ya no son nómadas. No, ya pueden asentarse. Con los nómadas ellos hacían campamentos, o sea, un cambuche, como diríamos en términos actuales. Ya con esta gente ellos se podían asentar, hacer sus casas y al lado cultivar y no tener que caminar a buscar productos que estuvieran en cosecha. Entonces aparece la agricultura, está el fuego. El hecho de que ellos ya estuvieran asentados y hubiera, por ejemplo, gran producción de un producto, hoy en día, ¿qué se hace? Se lleva al mercado. Ellos, ¿qué hacían? Empezaron a ver la necesidad de dónde iban a almacenar esos productos. Además les quedaba el tiempo libre y de ahí surge el arte de ellos, que es el oro, trabajar el oro y trabajar la cerámica. En el tiempo libre. Claro, y además empiezan a buscar recipientes, necesitaban recipientes para poder acumular los excedentes de una cosecha. Sí, una cosecha, sí. Exacto, entonces, pero eso es a través de muchos años. Exactamente, hasta llegar un momento determinado ya a ver los trabajos que se ven en oro. Una característica del periodo temprano es la época de mayor, la época donde floreció la orfebrería espectacular, como lo diríamos hoy en día. Lo que hoy llamamos el gran tesoro de los quimbayas. Exactamente. Entonces es la época donde aparecen los poporos, aparecen una cantidad de piezas suntuarias, que eso está determinando para quién iba. No era el oro de uso masivo de la población, sino de gente que estaba en el poder. Características, aparece muy referenciada a la mujer. Entonces se supone que la mujer también estaba dentro de los jefes, y hay una pieza que a mí me parece muy interesante, que es en el tesoro quimbaya, que no fue hecho por los quimbayas, que está en España, que es una mujer en embarazo sentada en un banco. El banco está indicando que es una jefe, porque en el banco es como decir el trono del rey, exactamente. Está en embarazo y, si mal no recuerdo, le hicieron al banco como de hueco, no es macizo, le hicieron unos exámenes con fibra óptica y descubrieron que había restos óseos dentro. Ajá.
Hasta ahí me acuerdo. Hasta ahí me acuerdo de eso, pero es espectacular. Ese es el periodo temprano. Usted acaba de decir el tesoro de los Quimbayas, que está en el Museo de las Américas en España, que no es Quimbaya. Sí, porque fue por esos grupos tempranos que existían en la región, en todo el eje cafetero, y además esos grupos tempranos se ubicaban, lo que tenemos hasta el momento, no sé si habrá ahora algo actual, que no lo he mirado, vienen desde el sur de Antioquia hasta el norte del Valle del Cauca. Ajá. Era como el espacio donde estos grupos se movían. Además no era un solo grupo, eran muchos grupos, como decir hoy el eje cafetero está conformado por 3 departamentos. O sea, en esa época era también lo mismo, diferentes grupos que estaban. Porque los Quimbaya, según Luis Duque Gómez, él habla o hace la referencia de que los Quimbayas llegaron a esta región hacia el 1300 después de Cristo. Y este periodo temprano lo estamos ubicando desde el 500 antes de Cristo hasta más o menos 500, 600 después de Cristo. Ajá. O sea que son grupos totalmente diferentes. Y los vestigios de ese periodo temprano están aquí. Usted manejaba esas salas donde estaban esos vestigios que nos hablaban de ellos. Es correcto. Sí, estaban la representación de los poporos y, por ejemplo, el poporo de 4 esferas, que hay uno acá en el museo, el otro está en el Museo del Oro en Bogotá. Son 2 los que existen en el país y fueron encontrados en Antioquia. El de aquí fue encontrado en Anoria, Antioquia, y el del Museo del Oro de Bogotá fue encontrado en Pajarito, Antioquia. Y ese poporo de Pajarito, Antioquia, fue el que le dio realmente el inicio a la colección de oro del Banco de la República. También usted me acaba de hablar del periodo tardío. Tardío, claro. ¿Qué es el periodo tardío? Y también estaba aquí, pues en la sala habían vestigios, elementos, objetos del periodo tardío. Si nos vamos a hacer como una comparación entre los 2 periodos, el periodo tardío se caracteriza en lo orfebre más por objetos personales. Entonces se piensa que es de uso más masivo de la población. En el periodo tardío encontramos, porque eso se va al periodo tardío hasta el periodo de contacto, hasta el momento del contacto, entonces se va... ¿El contacto con los españoles? Sí, claro. Ok. Entonces ahí entran grupos la cantidad de grupos que existían en esta región, carrapas, irras, irrúas, quimbayas, para el Quindío, quindos, ansermas. Entonces era una serie de grupos que existían y la orfebrería era más de uso. Ahí encontramos, por ejemplo, narigueras, aunque se ve en el periodo temprano también, pero narigueras, habían los pectorales, los aretes, los adornos sublinguales, sublabiales, y eran menos suntuorios, eran más de uso personal. En cambio lo otro era como más para uso especial, rituales, muy rituales, eran muy rituales. El poporo es para rituales realmente. No es que ellos, si me devuelvo un poquito para ver, el oficio del poporo es un recipiente para echar cal. La cal sale de moler conchas marinas. Se dice que esas conchas marinas eran de la costa atlántica, más no pacífica, y asociada a la masticación de las hojas de coca. No es que ellos estuvieran masticando hojas de coca todos los días asociado a la cal, sino era para rituales o para fiestas especiales. En lo cotidiano podían, lo que se dice mambiar hoy en día, que la gente conoce, que es masticar hojas de coca, pero allí no sale la sustancia psicoactiva, no se ve por ningún lado. No hay cal. No, porque no está la cal, por ejemplo. Por ejemplo, creo que para los grupos actuales que tenemos, los grupos indígenas actuales, ellos le mezclan, creo que la hoja del yarumo, para consumir estas plantas de poder que ni siquiera le dicen de otra manera y no son plantas de poder, el yagé, el yopo, la coca, la marihuana son ¿Por qué plantas de poder?
porque eran utilizadas básicamente para unos rituales especiales y era muy usado por los chamanes o por lo que nosotros le decimos despectivamente brujos, son los sabios de esas comunidades, porque era gente que la sacaban muy pequeña, la empezaban a formar para el conocimiento de su entorno, de su grupo, de la vegetación, de los animales, de las costumbres, y cuando ellos regresaban a la comunidad, es como cuando uno manda al niño a estudiar hasta que sale de la universidad y regresa ya a incluirse, a estar dentro de la sociedad, a desempeñar su papel. Esos son los sabios realmente de las comunidades y son los que transmiten todas las costumbres para que los grupos no se acaben. Sí, sí. Sori, ¿cómo hoy en día los antropólogos o los arqueólogos o los estudiosos de este tema distinguen un objeto como de oro, como por ejemplo una nariguera, y dicen, no, este es del periodo temprano y este es del periodo tardío, si son tan parecidos? Parecidos y no, porque en el periodo temprano se usó una técnica que ellos utilizaban, que es básicamente la fundición a la cera perdida. Sí. En general. Sí. Entonces era lo que más se usaba. Y además por los detalles que tiene, por las formas que se dan. Entonces uno sabe que eso es periodo temprano. En el periodo tardío, aunque hay algo de fundición a la cera perdida, aparece mucho el repujado. El martillado y repujado son otras condiciones, otras formas de trabajar el oro. Otras técnicas. Otras técnicas. Y también hay formas, es decir, ya uno empieza a encontrar como el estilo, como lo que hoy en día diríamos la cerámica de la chamba, que es toda negrita. Sí. ¿Sí o no? Sí. O la de, ¿cómo es que se llama la de? Me olvidó. La que viene con azul. Bueno, entonces hoy en día también es lo mismo. Uno ve cerámicas, platos y esto es tal cosa, esto es tal otra. Igual ocurre para eso, por ahí unas condiciones especiales, tanto de construcción como de forma, como de los detalles que tiene cada objeto que permiten identificarlos de qué periodo es. Todo esto que hemos hablado aquí, que usted ha explicado también, de el periodo precerámico, el periodo temprano y el periodo tardío, Sí. que estaban en las salas de oro y cerámica aquí en el Museo Quimbaya. Usted, durante el tiempo que trabajó aquí, se lo explicaba a los estudiantes, a la gente. Claro, empezando por los chicos que hacían su trabajo social, tenían que aprenderse en el guión del museo, que el guión es el hilo conductor, el guión del museo, para poder hablar con la gente y decirles qué es. También en ese sentido, fuera de los grupos escolares y todo eso, venían grupos especiales, entonces se armaron charlas especializadas. Permitir, por ejemplo, que un grupo viniera y recorriera la sala a través de las técnicas de construcción, por ejemplo. Sí. Venir un grupo a ver de arte, a ver solamente la parte de arte, hacer el mismo recorrido, pero con otra mirada que se hacía de la colección, o de pronto de flora y fauna. Bueno, ¿qué representaciones habían? Que ellos se representaban a sí mismos y representaban su medio, tanto en la flora como en la fauna. En la alimentación también se podían hacer, entonces eran visitas temáticas que permitía que un mismo grupo visitara varias veces las salas, hiciera el mismo recorrido, pero mirando diferentes contenidos. ¿Por qué es importante hoy, en el siglo XX o en el siglo XXI, tener estas salas para la educación de la gente en torno a lo que fue nuestro pasado? ¿Eso por qué es importante? Es decir, ¿qué representaron ellos para la región? Bueno, partamos de una cosa. Eran los seres humanos que habitaban antes de que nosotros llegáramos, de que llegaran los españoles, ¿cierto? Yo a veces le decía a los chicos, un árbol no crece del tronco para arriba, uno tiene que conocer las raíces. Y las raíces son esos seres humanos que habitaron durante mucho tiempo,
por esta región hace más de 10.000 años, que estaban transitando por acá, que fueron dejando unas huellas a través de lo que ellos iban haciendo, y de poder como de ellos muchas veces aprender, porque ellos tenemos una gran diferencia en la mirada de esta gente, de los grupos indígenas actuales a la nuestra. Nosotros vemos el medio ambiente allá, ellos eran el medio ambiente aquí, estaban integrados con el medio ambiente. Hay ejemplos, uno facilito, esos seres humanos anteriores nunca se hacían a la orilla de los ríos ni de las quebradas. Nunca se asentaban. Exactamente, ellos no construían sus casas ni vivían cerca de las quebradas, ellos estaban en las partes altas de las lomas. Y tenían que bajar al río o a la quebrada a conseguir el agua. Hoy en día, ¿qué vemos? Que la gente va y se asienta a la orilla de los ríos, de las quebradas, hay una creciente y se lo llevaron. Entonces a veces dicen, ay, qué pesar de los pobres, que siempre a los pobres la naturaleza les da duro. No es que les dé duro, sino que no saben ubicarse. Por ejemplo, es eso, nada más. Veré como esa condición que ellos tenían antiguamente, y nosotros aprender de ellos, de cómo manejaban el medio. Por ejemplo, no hacían cultivos intensivos, porque sacaba el suelo. Se dice que cultivar yuca 2-3 años seguidos acaba con el suelo. Ellos hacían cultivos rotativos, o sea, si hacían una parcela acá, iban dándole la vuelta a todo el terreno, y cuando volvían a la primera parcela se había recuperado naturalmente. De todas maneras, no se le sacaba tanto jugo a la tierra como hoy en día, que hay que hacer una producción porque somos mucho más gente, pero esas cosas como sencillas nos servirían a nosotros para tener un manejo mejor con el medio ambiente. Y hay un ejemplo clarito de la parte de la zona del Caribe, en donde, pues saliéndome de la región, en donde en el año 72 descubrieron que sobre el río Nechí, no me acuerdo del otro, hacían canales en sentido Sinú. Los sinúes hacían canales en sentido como espina de pescado, en sentido diferente a la corriente. ¿Para qué? Y ellos manejaban el agua. O sea, cuando había una gran creciente, una época de lluvia, esos canales los hacían que el agua saliera para allí y no se inundara. Hoy en día, la gente cogió y metió tractor y unió la tierra. ¿Cuántos meses dura inundada la tierra? Sí. Entonces, son esos simples ejemplos de ese manejo que ellos daban al medio, que a nosotros nos servirían si le pusiéramos cuidado. Ese trabajo suyo como antropólogo, aquí en las salas de cerámica y la sala del oro del Museo Quimbaya, ¿qué le representa a la región como región y a la sociedad que vive en esta región? Pues yo creo que es, por un lado, el conocimiento de esos ancestros que no nos podemos evitar, que hubo otra gente que vivió de otra manera, que hicieron otras cosas muy importantes con menos herramientas de las que tenemos hoy en día, pero no afectábamos el medio. Me acuerdo, van quedando enseñanzas. Hacíamos talleres de fundición a la cera perdida con chicos de grado 10º, grado 11. Y el poporo es un recipiente grande, y nosotros logramos con esa misma técnica 10 centímetros, porque no nos daba, no salía completo. Los chicos decían, a nosotros nos hablan de que estos indios, en términos despectivos, eran unos brutos. Lo que estamos viendo era que eran unos magos. Además, ellos no tenían
todas las condiciones que tenemos nosotros hoy en día. La tecnología. Claro, ellos tenían que aprender, por eso fueron incipientes horticultores en donde empezaron a ver como una semilla, después salía una matica y después se podía convertir en un árbol que les producía algo de comida. Entonces todos esos procesos que ellos vivieron quedaron muchas veces truncados con la llegada de los españoles y el contacto que se dio y muchos grupos que se acabaron. Entonces es muy importante como conocer todo y además conocer nosotros qué tenemos, qué es nuestro. Entonces, a través de la arqueología, como se sacan columnas de polen o el material que se encuentra de comida en los recipientes que hay en las tumbas, nos permite conocer cuál era la vegetación que teníamos y qué productos son nuestros, que son originarios de la región. Por ejemplo, me acuerdo que por el lado para el eje cafetero, aparece las achiras, la planta achira, y tiene como que 3000 años antes de Cristo, si mal no recuerdo, para esta región. Y uno piensa, hoy en día la achira del Huila, exactamente, pero era un vegetal que estaba en todo. Pero parece que también muchos tubérculos, arracachas. Claro. La arracacha, la yuca, la papa. Sí. Auyamas. La auyama también. Por ejemplo, en el periodo tardío aparece en piedra. Para periodo temprano sí aparece las asadas. Las asadas es como si fuera una piedrita así con una escotadura que le ponían y le servía, era como si fuera un asadón para retirar las raíces que habían en el suelo. Y que eran comestibles. Y que eran comestibles, exactamente. Entonces, ellos tuvieron un proceso muy grande de poder conocer el medio, qué les podía servir del medio, muy relacionado con los animales. Hay un consejo que dan para sobrevivencia cuando uno está perdido en la selva. Fruto que vea picado por animal, cómalo. Ese no es venenoso. Ese no es venenoso, exactamente, porque los animales saben. Y si nosotros vamos a lo antiguo, a los primeros, hace más de 10.000 años, el ser humano caminaba de las grandes manadas porque ellos sabían dónde había la comida. Muy bien. ¿Usted hasta qué año trabajó aquí en el Museo del Oro Quimbaya? Hasta el 2009. 2009. ¿Y después qué se puso a hacer? Bueno, salí sin ganas de trabajar. Sin ganas de trabajar. Yo dije, no, yo no quiero trabajar. No, ¿qué va? Al mes ya estaba de viajar la vida como tan inútil que se levanta uno, desayuna y queda uno desocupado, sí, sin saber cómo qué hacer. Y afortunadamente al año siguiente, en el 2010, empecé a hacer investigación arqueológica. Lo que pasa es que yo había hecho investigación arqueológica en campo antes de la entrada al museo. Cuando estábamos en el museo ya no podía investigar porque no había las condiciones, solamente de pronto en vacaciones si había un grupo o estaba algún amigo, colega en un proyecto, pues yo iba y estaba un tiempo. Pero ya cuando salí, una de las cosas que quería hacer era volver a hacer arqueología. Es decir, volvió al trabajo arqueológico de campo. Exactamente. ¿Y cómo le fue? Muy bien. ¿Y todavía está en eso? Exactamente, sí. Y además como a partir del 2008 aparece la ley 1185 que obliga a todos los consorcios o todas las empresas que están moviendo tierra que debe existir el componente arqueológico, y en ese momento nosotros éramos poquitos. Ahorita ya los antropólogos que salen, ya muchos se han dedicado a la arqueología. Entonces, no, uno tenía trabajo, terminaba un proyecto y empezaba otro. Y eso que me ha permitido conocer varias regiones del país, porque he estado en varias partes del país.
Eso conoce unos materiales, empieza uno a ver que el material de acá es muy diferente al que uno encuentra en otra región, que las condiciones, que no están poblados, he ido a sitios donde no están poblados. Mira, un ejemplo, aquí en media cuadra de la vía Armenia-La Tebaida, Armenia-Montenegro, en media cuadra recolecté como casi 300 fragmentos de cerámica. Y he estado en zonas donde en 2 kilómetros encuentro unos 200. Las condiciones son muy distintas, entonces le permite a uno conocer otras gentes, otras costumbres, otros materiales a nivel prehispánico también, grandes diferencias. Entonces ha sido, y campo es muy rico. Sori, muchas gracias. Ay, a usted es muy amable por escuchar y bueno, y una de las cosas que de pronto como propaganda es, este espacio es muy agradable para los niños, estamos al aire libre, hay buenos talleres, hay muchas actividades que se realizan acá para que la gente venga y se apropie de esto. Es una recomendación. Una recomendación que le hago a la gente y se apropie de este lugar. El Museo del Oro Quimbaya está cumpliendo 40 años y nosotros, elquindiano.com, estamos aquí en la celebración.